Muy buenas tardes, mi nombre es Juan René Beltrán del Paralelo 2B4 y hoy les vengo a hablar de la historia de la estadística, basado en dos libros, los cuales que leí fueron de Introducción a la Estadística, escrito por los autores de S. Gómez Robert, M. D. Molina, J. Mulero, M. J. Noeda y A. Pascual, el primer libro. El segundo libro es de Manual de la Estadística, escrito por el autor David Ruiz Muñoz. Haré una breve interpretación de la historia. Bueno, sin más que decir, comencemos. Chon, 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 chon. Historia de la estadística. Vámonos a ese tiempo donde el hombre llegó aquí a pisar la tierra. ¿Quiénes son? Nuestros antepasados. Al hablar de la historia de la estadística, nuestros antepasados ya sabían, bueno, no sabían del todo cómo utilizar la estadística. Fueron aprendiendo. ¿Cómo fueron organizando? Hacían mediante las pinturas rupestres, haciendo las organizaciones de su pueblo, haciendo unas organizaciones, viendo el número de poblaciones que tenían, el número de ganado que tenían. También, ¿cómo lo hacían? Mediante huesos y rocas que ellos pintaban. Los huesos serían como el número de personas que había en su tribu y las piedras dicen ser que son el número de animales, pero son pintaditos. También podemos verlo en sus pinturas rupestres como ellos pintaban a su tribu y también a los animales. Así era la antigüedad. Bueno, ahora vamos un poquito más adelante de la historia, ¿no? Sería con la llegada de los egipcios. El faraón, aquí están los egipcios, Ra se considera este tipo. Bueno, con los egipcios el faraón él dijo hacer un censo estadístico para saber cuántos había en su población, cuántos esclavos más bien había en su población y cuánta riqueza había. ¿Para qué hizo él este censo estadístico? Para hacer las grandes construcciones que son ahora las pirámides. Para eso nomás hizo Egipto, ese censo. Nos vamos un poquito más allá de Egipto, un poco más adelante, que sería en la Biblia. En la Biblia también se puede conocer uh, uh, los jesuitas y esos, las personas que habitaban en ese lugar, se podía conocer en la Biblia que hubo también datos históricos estadísticos, las cuales conllevan al principal autor, no autor, sino individuo que hizo un censo. ¿Quién fue este individuo? Fue nada menos que el rey David. El rey David le dijo a Joab, uno de sus generales de guerra, le dijo, ¿sabes, Joab? Quiero que me lo vayas a hacer un censo. Bueno, no le dijo así, sino ve y quiero que hagas un censo para saber cuántas personas hay en mi población, en mi nación. Eso quiero saber, lo más importante. Y mediante esto Joab le dijo, ok, voy y lo hago. Y lo hizo. Y ahí se llevó el primer censo. Ahorita no sé cuánto fue ese número exacto. Y ya. Vamos un poquito más allá. Sino, no un poquito más allá, sino más hacia el occidente. Nos vamos hacia China. Aquí. ¿Por qué nos vamos a China? Porque también ellos hace más de 40 siglos antes de Cristo, ellos ya hacían los primeros censos. Históricamente hablando, dice que los chinos ya hicieron más de 69 censos en la antigüedad. ¿Para qué hicieron esto? Se preguntarán. Ellos también querían saber el número de habitantes
el número de guerreros para distribuir sus tierras a los campesinos, el número de riquezas estadísticamente, animales, el número de animales ganados y demás. Pero quienes lo supieron usar más adecuadamente fueron los romanos. Tengo los romanos quienes pudieron hacerlo mejor, saber usar mejor estadísticamente. ¿Cómo lo hacían? Ellos también lo hacían exactamente un censo cada 5 años. 5 años hacían el censo. Buscaban, organizaban a su pueblo y los organizaban. Buscaban, digamos, el número de fallecidos que había, muertos que había en ese lugar, el número de nacidos que había. También buscaban el número de su pueblo, cuántos había ahora en esos años en su pueblo, en su nación. Cuando también conquistaban esas otras naciones, conquistaban, destruían, ¿no? Salían riquezas y también eso también tenían que anotarlo. Riquezas, aparte de las que ya tenían, el número de ganados que se ampliaban por el nacimiento también de vacunos y otros más. Y así era Roma antes. Pasando los años y más años con la caída de Roma, ya nadie usaba este método, más que a finales de los siglos, se me fue el siglo, pero era con la llegada de los reyes. Los reyes volvieron a usar este método de la estadística, lo volvieron a usar para saber el número de personas que había en su nación, número de animales, y ellos también usaban el número de sus guerreros, comandantes y eso. Volvieron a usarlo. Nos vamos un poquito más adelante con la estadística moderna, gracias a los padres de la estadística moderna que fueron Galton y Pearson, los padres fundadores de la estadística moderna. Gracias a ellos ahora lo manejan mejor. Como dijo Huntsberger, él dijo que la palabra estadística, al decirlo así, viene en nuestra mente un sinfín de números. Números que vienen en tablas, apilados y que vienen encontrados, no encontrados, sino en filas, que nos viene a la mente estadística. Nos viene el número de personas, estadísticamente hablando, podemos hallar el número de personas que son racistas. También podemos hallar el número exacto, la estadística halla el número exacto de los recién nacidos que nacieron, el ganado que tenemos ahora, más ganado, las riquezas que tenemos, aparte de las riquezas también las deudas que tenemos como naciones, países y demás. Al avanzar el tiempo, también los matemáticos ya ellos introducieron un nuevo contexto llamado la probabilidad a la estadística. Eso es. ¿Qué es la probabilidad? Ya se fue mi moneda. Así que la probabilidad, con un ejemplo, sería la probabilidad. ¿Cuánto es la probabilidad de que me salga cara o cruz en una moneda? La probabilidad en un 100% sería 50% cruz y 50% cara. Esa sería la probabilidad. También da la probabilidad en una moneda. ¿Cuánto es la probabilidad de este dado? Serían de 6. La probabilidad sería de 6 lados. De que me salga un 3, un 6. Me salió un 4. Bueno, con esto estaríamos acabando la historia de la estadística y espero que les haya gustado.
Gracias y buenas noches.